la ayuda del Señor, hermanos, vamos a continuar un poquito más. Amén. La serie que estamos trayendo sobre el avance tipológico del altar de bronce. Y ya vamos en el cuarto capítulo. Amén. El cuarto capítulo del viernes pasado fue hate. Esa palabra hate se le da en el altar de bronce del templo del milenio a la base de abajo. Y estuvimos viendo esas cosas la semana pasada, pero le dijimos que hay muchas cosas respecto de eso mismo que se quedaron un poquito en el tintero. Por eso era necesario hoy dar un pasito más para tener con certeza de la propia palabra del Señor el sentido de estas cosas. Esa palabra hate, que se escribe con 3 letras, con la letra het, que es la que en el alefato hebreo vale 8, la octava letra que aparece en el Salmo 119, que hay 22 letras, empieza por la octava, que es la letra het. Luego viene la letra yod, que es la más pequeña de las letras del alefato hebraico, y por último la tercera es la letra ko. Pero se pronuncia hate porque los masoretas colocan 2 puntitos horizontales debajo de la primera que señala la letra E. Entonces por eso suena hey. Así es culturalmente el sonido hey. Esa palabra colocada así, con ese nombre, no es la única ni la primera vez que aparece, sino que aparece también varias veces en la Escritura, con ese sentido, como les decía, de seno, de regazo, de intimidad, y a veces se traduce como fondo, a veces se traduce como profundo, como base, como descanso, y como les estoy diciendo, seno y regazo, que es el contexto que más aparece, o sea, la traducción seno es la que más se usa en los demás. Entonces lo que hoy vamos a hacer, y por eso traje aquí anotado esto, porque ya, para no confiar solo en mi memoria, confío en la memoria que me dé el Señor, y también entonces quiero leerles para que ustedes puedan tener esas escrituras, los que las quieran tomar nota de ella o las quieran marcar en su Biblia, porque al leer estos versos en sus distintos contextos amplios, porque no es un contexto estrecho, sino aparecen contextos bastante amplios, y por eso pienso que leyendo las distintas veces en que aparece esa palabra, los contextos en los que aparece nos van a ayudar a entender esa palabra mejor. Entonces el propósito de hoy es hacer el seguimiento de los versículos donde la palabra hate aparece. Amén. Para que ellos nos ayuden a entender lo que Dios quiere decir con ese fundamento del altar que, como les decía, se levanta no como una pirámide en línea recta, pero sí con, digamos, un cuadrado de 14 por 14 en la base, codos, luego uno de 12 por 12, y encima está el arel por la parte más alta, y también en las esquinas están los cuernos del altar. O sea que ahí, digamos, la parte más baja es más ancha porque sostiene las demás, es la base, es el fondo, es el sustento, y tiene unos versículos, algunos de parte de Dios muy preciosos, pero también hay unos contextos donde la misma palabra se usa en un sentido negativo, o sea que tiene un sentido positivo para con Dios y para los que están en Dios,
Lo terrible es que también abarca un sentido negativo, porque tiene que ver con lo más íntimo de las personas, y no todas las personas tienen al Señor en lo íntimo ni descansan en lo íntimo del Señor. Entonces, por eso vi que era necesario, para que tengamos el contexto más completo, entonces ver esa palabra en hebreo, y vamos a empezar desde el propio Pentateuco. Vamos a empezar en la época de Moisés, cuando Dios mismo usa esa palabra, y vamos a comenzar por ahí, por el libro de Deuteronomio. Vamos al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, y vamos a ver esa primera palabra, el contexto del uso de esa palabra. Tengo aquí anotado el verso 54. Deuteronomio 28, 54. Entonces, vamos a leer dónde aparece la palabra Hei. Aparece la primera vez que aquí la estamos citando, aparece nada menos que en el contexto de las maldiciones. Podría aparecer en el de las bendiciones, y de hecho hay versículos muy preciosos que nos hablan esa palabra en el contexto de las bendiciones, pero aquí aparece en el contexto de las maldiciones. Justamente el capítulo 28, desde el 15, habla de las consecuencias de la desobediencia, y desde el 1, capítulo 28, desde el 1 al 14, son las bendiciones de la obediencia, y desde el 15 hasta terminar son las consecuencias de la desobediencia. Y la primera vez que aparece la palabra Heik, aparece justamente en el contexto de las consecuencias de la desobediencia. Pero eso ya es muy significativo, porque como el Señor mismo, que es la base de todo, es al fin de cuentas el que lleva sobre sí todos nuestros pecados, todas las cosas. Lo que dice, si ustedes ven como es acostumbrado en el Señor no comienza con las cosas fuertes. El Señor comienza suavemente. Como vemos que el juicio comienza con una primera trompeta. Y en las primeras 4 trompetas, el Señor todavía no toca al hombre mismo. El Señor solamente toca el ambiente del hombre, los árboles, los ríos, los mares, los astros, la luz que lo alumbra. Solamente después toca al hombre, pero comienza bordeándolo por fuera. Asimismo, cuando tú lees las consecuencias de la desobediencia, empiezan siendo leves. Las trompetas van de la 1 a la 7 y son solamente 1/3 de las copas. Si tú comparas la lista de las trompetas con la lista de las copas, te das cuenta que las trompetas son solo 1/3. En cambio, las copas son los otros 2/3 que faltaban del juicio del Señor. Y lo mismo cuando tú empiezas a leer las consecuencias de la desobediencia, empiezan más suaves y después se ponen un poco más fuertes y después se ponen un poco más fuertes. Ya cuando llega aquí al verso 54, ya es terrible lo que dice. Dice así, o sea, empieza a decirlo desde antes. Voy a leerlo para desembocar ahí, y esto sucedió en el tiempo en que rechazaron a Jesucristo, y entonces vino el sitio a Jerusalén, y esto que estaba profetizado que acontecería, pero como una advertencia para el futuro, aconteció de facto, de hecho, que el propio Josefo lo vio y lo oyó. Entonces, note que desde el 15 el Señor empieza a apretar la tuerca, pero ya cuando llega al 54, mire cuántos versículos ya han pasado. Entonces, lo leo desde el verso 49.
Yahvé traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu hez y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Yahvé tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Yahvé tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Y llegamos al 54. El hombre tierno, no el bruto, el hombre tierno en medio de ti, el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno. Ahí aparece Heik. Y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él comiere por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Entonces fíjese ese contexto terrible. Ni siquiera va a querer compartir con su propia esposa, con la mujer de su seno, o sea, la que se recuesta en ella. Note qué cosa terrible es esto. Y ahí aparece por primera vez aquí en esta lista la palabra Heik, que es la que aquí se tradujo seno. O sea que lo dice en un contexto negativo. Si tú empiezas a ver el verso 15, por donde comienzan las razones por las cuales al final se llega a esto tan duro, es porque dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y ahí empieza, hablando de la ciudad, del campo, de la canasta, de la artesa de amasar, del fruto del vientre, del fruto de la tierra, la cría de las vacas, los rebaños, la entrada, la salida, y ahí va hasta que va llegando a estas cosas tan terribles. Y así pasó con Jerusalén, la ciudad del Señor, que rechazó al Señor, como acabamos de leer. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y el Señor está apretando la tuerca, pero dice: si no oyes esto, entonces te vendrá esto. Y si no, él va avanzando hasta que llegaron a este punto tan terrible. Y es Josefo, el historiador, el que escuchó a una madre hablando con otra: hoy nos comeremos mi hijo y mañana nos comeremos el tuyo. No había nada más que comer. Cosa terrible, ¿verdad, hermanos? Pero sucedió como Dios lo había dicho. ¿Ves? Esa es la primera vez que aparece. Ahora pasemos en otro contexto ya más amable al libro de Ruth. Vamos a ir avanzando de época en época, ¿verdad? Ahora vamos a pasar ya después pues de Pentateuco, viene Josué, Jueces, y en el tiempo de los jueces viene el tiempo de Ruth, un poco antes de Samuel, ¿no? Entonces vamos allí al libro de Ruth, que se encuentra después de los jueces, porque era en el tiempo de los jueces. Libro de Ruth, vamos ahí al capítulo 4, versículo 16. Aquí ya es más amable la lectura, pero hay que tomarlas todas. Vamos a hacer un orden cronológico, siguiendo la palabra Heik a lo largo de la Biblia para percibir. Allí era la mujer de su seno, o sea, la íntima suya, su propia esposa, que se recostaba en él. Pero esta persona que había sido tan delicado
Ahora aparece la realidad humana. Y ni siquiera quería compartir su hijo con su esposa. En ese sentido tan atroz. Entonces, aquí en el 4:16 dice, en el caso cuando nació Obed, el hijo de Booz con Ruth, entonces Noemí lo prohijó, dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Esa es la palabra que aquí se tradujo regazo, es igual que en aquello se tradujo seno, aquí se tradujo regazo. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Ahora sí es un sentimiento mucho más amable, ¿verdad? El niño en el regazo de Noemí. Así es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Eres como el regazo en el cual descansamos, como se leyó, Betica, que leyó ese pasaje, que el Hijo que está en el seno del Padre. Así también nosotros debemos estar en el regazo de nuestro Padre, en el seno, y eso es lo que Él quiere, eso es lo que significa Heil. Pasamos ahora del tiempo ya de los jueces, pasamos al tiempo de Samuel y de David. Entonces vamos al capítulo 12 de la segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel. Leo segunda de Samuel 12:3. Aquí es cuando Natán reprende a David, porque David, teniendo tantas mujeres, se quedó con la Betsabé, la esposa de Urías, y mandó a Urías a la guerra para que muriera y quedarse con ella. Entonces, ¿cómo que él se hizo el tonto por un tiempo? Aunque en su conciencia, en el mismo salmo, él dice que estaba muy acongojado, pero se hacía el duro, hasta que lo tuvo que enfrentar Natán, su amigo, el profeta de Dios, que después incluso a su propio hijo, también David le puso el nombre de Natán, su amigo. Entonces amigo tuvo que hablarle Dios por Natán a David, pero utilizó esa palabra en este contexto. 12:3. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, ahora el verso 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, en su pecho, y la tenía como una hija. Ahí es cuando Natán le está contando el caso de David, pero él no piensa que es el de él. En el verso 8, ahora sí ya le explica Dios por Natán, ¿no? Dice, así ha dicho Yahvé desde el 7, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, o sea, la casa de Saúl, y no solo la casa, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Eso era normal en esa época, los reyes tenían muchas mujeres, tomaban a Micael, la hija de Saúl, pero aquí habla del harén de Saúl, pasó a ser el harén de David, y después tuvo también otras. Y le dice Dios así por Natán, y te di la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá. Y dice, mire cómo le dice Dios, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y imagínense, pero él decidió tomar a Betsabé, la mujer de Urías. ¿Se da cuenta? Dice que incluso las otras reposaban en el seno de él. Entonces ahí vemos un contexto de esa palabra Heil. ¿Se dan cuenta?
Pasamos ahora, también continuamos con el tiempo de David y vamos a leer el Salmo 35 de David, versículo 13. Vamos al Salmo 35, versículo 13. Ahora este Salmo es de David. El otro uso fue un uso de Dios. Dios usó la palabra hey a través del Espíritu Santo hablándole por Natán. Ahora el mismo Espíritu habla por el propio David, porque el Salmo 35 es un Salmo de David. Y dice el versículo 13 lo siguiente. Voy a leerlo desde el 11 para que veamos la amplitud del contexto de esta palabra hey. Vamos a leer del 11 al 13. Se levantan testigos malvados. De lo que no sé me preguntan. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de silicio. O sea, no se anuló. Cuando sus enemigos se enfermaron, se vistió de silicio. Afligí con ayuno mi alma. O sea, ayunó por los que lo afligían. Y mi corazón se volvía a me salté uno. Mi oración. Sí, ahí estaba. Y mi oración se volvía a mi seno. Esa expresión. Mi oración se volvía a mi heik. Para entender eso, la intimidad de la persona. Una persona que aunque era un ser humano que fallaba y pecaba, recordamos sus pecados, sin embargo Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón, que reconocía sus faltas, se humillaba, se arrepentía, no se alegraba del sufrimiento de sus enemigos, y cuando los veía en dolor, con dificultad, se volvía dentro de lo íntimo en oración. Su oración permanecía en su corazón. Una persona que oraba, estaba orando en su íntimo, en su seno, en su genio. Ahora también vamos a ver otro salmo, solo que ahora no es de David, ahora ya pasamos a la época entre David y Salomón, uno de aquellos sabios que era compañero de Salomón, pero que ya vivía en el tiempo de David y que incluso compuso salmos relativos a David. Etán Erraíta, ese es el Salmo 89, verso 50. Salmo 89, que es aquel salmo donde habla de la eternidad, de la salvación. Eso, donde habla del pacto de Dios con David, es un mastil, o sea, una enseñanza didáctica, que es lo que significa mastil, de Etán Erraíta. Esa porción de la Sagrada Escritura fue inspirada por el Espíritu a esa persona, a este sabio de la época de David y Salomón, llamado Etán Erraíta. Y ahí es donde acudimos a este salmo cuando vamos a estudiar el asunto de la fidelidad de Dios con los hijos del hijo de David, que ahora es Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces me salto a la parte esa que es conocida y vamos aquí al versículo 50. Vamos a leerlo ya hacia la última parte de este libro cuarto de Salmos, que son 5 libros de Salmos, y ya terminando, ahí leo desde el 49. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Ahora mire el verbo 50. ¿Qué palabra clave está relacionada con Heik? No solamente algo agradable sucede en la intimidad de las personas,
tal vez a veces dentro de la intimidad, en lo profundo, hay lo que aquí se llama oprobio. Como Jesús dice, de él se dice en Hebreos, que menospreció el oprobio. Por el gozo puesto delante de él estuvo dispuesto a soportar el oprobio. Y el oprobio es algo que te afecta allá adentro. Y eso es lo que en ese contexto aparece aquí. Verso 50. Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. ¿Por qué? Porque tus enemigos hoy me han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Yahvé para siempre, amén y amén. Entonces note, cuando hay deshonra a la persona, se le causa un oprobio, se le causa un dolor íntimo. Y eso es lo que se suele hacer contra los siervos de Dios, por los enemigos. Entonces es lo que dice aquí: tus enemigos hoy Yahvé han deshonrado los pasos de tu ungido. Entonces dice que él lleva un oprobio en su seno. ¿Se da cuenta? No es solamente amargura o rabia o rencor, que es diferente. Aquí dice llevar el oprobio, o sea, la deshonra que se le hizo. Aunque perdone, hay dolor en lo íntimo. Perdona, no lo tiene en cuenta, lo sepulta, pero es una deshonra que se le hizo. ¿Ven? Y que está allá, la herida está adentro, porque la persona no es de piedra, aunque perdone, no tiene más en cuenta las cosas. Sin embargo, dice acá, oprobio de muchos pueblos llevo en mi seno, acuérdate del oprobio de tus siervos. Entonces tiene a pensar que los siervos iban a ser deshonrados y llevar esos dolores gratuitos. Muchas veces son gratuitos. ¿Dónde lo lleva? Allá en lo profundo. Ahora que dice el Señor, Él tomó el oprobio, ¿verdad? Él tomó el oprobio nuestro. Y ahora dice que también nosotros debemos tomar el oprobio de Él. Porque dice la palabra: los de nuestros con que te vituperaban cayeron sobre nosotros, ¿verdad? Entonces son aflicciones que están ahí adentro, como se dice el Señor, que Él era experimentado en quebranto. Él, cuando sufría, no maldecía, sino que encomendaba la causa a Dios, que juzga rectamente. ¿Ven? Él no está diciendo que lo malo no era malo, pero él no lo tomaba como rencor. Hay una diferencia de rencor y amargura a dolor. Dolor es una afrenta que se le hizo, la persona perdona, pero lógicamente que ahí estuvo esa ofensa, estuvo esa deshonra. No es que no existió, existió. Se hizo una afrenta, así como se hacen afrentas al cuerpo, te puede dejar una herida en la espalda, en la pierna, también te la deja en el alma. ¿Ven? O sea, allá adentro. Y esa palabra dice, oprobio en mi seno. O sea, allá, un dolor causado, ¿no? Dice, llevo en mi seno. Y ahora vamos a pasar a Proverbios. Ahora el hijo de David. Vamos al capítulo 6, el libro de Proverbios, capítulo 6, y vamos al versículo 27. Aquí también se usa esa palabra seno en otro contexto, noten. El regazo agradable, ¿verdad?, en el que estaba Obed, en el regazo de Noemí, es una cuestión agradable, ¿verdad? Pero ese otro asunto, no, del caso de las maldiciones,
o de las consecuencias de la desobediencia ya no es tan agradable. Ves que el contexto de esa palabra es bien amplio, de cosas íntimas, en el alma y adentro, en mi seno, dice. Ahora la palabra ya no va a ser en el contexto así de oprobio, ahora la palabra va a ser otra. Capítulo 6, verso 27. Mire ese otro contexto de cosas que también suceden en el fondo de la persona, ¿no? Dice el 6, 27 de Proverbios. Voy a leerlo para tener el contexto mejor desde el 20. Desde el 20. Para desembocar en el cielo, porque lo que nos interesa es captar todo lo que está involucrado en esa palabra, todo lo que alcanza, ese es el objetivo. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no te dejes, ni no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. ¿Para qué? Note, todo esto que dijo es en relación a un caso muy específico, el asunto sexual, el asunto de la libido, o de la lujuria, o de la lascivia, o de la necesidad, a veces el don de la sexualidad, pero si no se sabe manejar dentro del matrimonio, entonces mire lo que dice: todo esto es para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña, o sea, no la propia, la de otro, no la tuya propia. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza, no con S sino con Z, la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su heim? O sea, en su seno. O sea, dejará que desde adentro empiecen esos fuegos extraños. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? O sea, de adentro para afuera viene ese ardor. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, o sea, la extraña. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, note el alma. Heridas y vergüenza hallará, no solo físicas, sino puede ser también emocionales. Y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multiplique los dones. O sea, se da cuenta de esos problemas emocionales profundos, de sus disturbios. Pues es en ese contexto que aparece aquí la palabra hei. ¿Tomará el hombre fuego en su hei sin que sus vestidos ardan? O sea, empiezan los problemas adentro y luego provocan un incendio grave. Ahora vamos a pasar también a de Salomón. Ya estamos viendo el uso de Salomón, pero en otro libro. Cantares es un libro de la juventud, Proverbios es un libro de la madurez,
Y Eclesiastés es un libro de la ancianidad de Salomón. Si no han leído Isagogia Jacobea, ahí eso lo pueden entender mejor. Y entonces, ahora pasamos a Eclesiastés 7, otro contexto, también relacionado con fe. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahí nos damos cuenta, el enojo reposa en el hey de los necios. Quiere decir que a veces también en el corazón, en donde está la paz, la misericordia, está el dolor, el oprobio, o este problema que mencionamos aquí, ahora de problema de adulterio, o también el problema del enojo. ¿Se da cuenta? El enojo también adentro, en lo profundo. A veces la persona guarda ese enojo, que es distinto que el oprobio, porque el enojo ya es una rabia, el enojo ya es una amargura, es un odio, pero que se mantiene adentro. ¿Se da cuenta? Es como una serpiente ahí adentro. Entonces, ahí estamos viendo todo lo que implica hate, todo lo que acontece en el hate. ¿Eh? Entonces, ahí vamos a continuar. Ahora ya pasamos del tiempo de David, de Tan Efraíta, de Salomón, y vamos a pasar al tiempo del profeta Elías. Y vamos entonces a ir allí al libro primero de los Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. El 1:17. Capítulo 1. Aquí le pasó un asunto a la viuda de Sarepta, aquella mujer a quien Dios envió a Elías cuando se acabó con la sequía el agua y ya los buitres ya no le podían traer más carne porque el arroyo estaba seco, ya no podían quedarse ahí escondido al lado del arroyo porque ya no había más agua del arroyo, y lo mandó el Señor a ir a Sarepta de Sidón, que es en el Líbano hoy, al norte de Israel, donde una viuda, y esa viuda pues lo recibió a él y solo tenía un poquito de aceite y harina ya para morirse, pero Eliseo le dijo que le sirviera primero a él y nunca le faltaría. Y ella hizo eso, honró al Señor y nunca le faltó y se le multiplicó, pero resulta que ella tenía un niño y ese niño se le murió. Y ella pensó que era que el profeta estaba trayéndole los pecados de su juventud, corrigiéndola, castigándola con la muerte del niño, ¿verdad? Pero entonces dice ahí: después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Pero entonces mire lo que dice el 19. Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, o sea, del regazo de la viuda, tomó al niño moribundo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová o a Yahvé, dijo: Yahvé, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahvé y dijo: Yahvé, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Yahvé oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías:
ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahvé es verdad en tu boca. Pero aquí el sentimiento maternal de cuidado por el hijo moribundo. Dice que Elías tomó al niño moribundo del regazo de su madre. Él no es sino ponerse, las que son madres cuando tienen sus hijos al borde de la muerte o que acaban de morir. Eso es el heik. El niño estaba en el regazo. Aquí se tradujo regazo, en otro lugar se tradujo seno, a veces se traduce la que está a tu lado, o sea, la que duerme contigo, tu esposa. Pero cuando lo ves, ¿cómo se dice en el original? Dice que ella reposa en su regazo, así como el hombre a veces se recuesta en ella, ella se recuesta en él. Y aunque a veces ni siquiera se dice ni seno ni regazo, se dice que está a su lado, la palabra original es heik. Heik. O sea, esa intimidad, ¿verdad?, que Dios nos creó para eso. Entonces, vamos a pasar ahí de Elías. Aquí fue la palabra regazo la que se usó para traducir la misma palabra heik. Ahora vamos a pasar al profeta Isaías. Pasamos de Elías a Isaías y vamos al capítulo 65. Vamos a ver dos versículos que son el 6 y el 7 de Isaías 65, y aquí no es ese uso como tan agradable como este otro, algunos de estos que hemos visto, sino aquí vamos a ver que el Señor a veces tiene que dar el pago en el propio seno de la persona. O sea que a veces, por ejemplo, inclusive por el pecado familiar, porque dice el Señor que Él visita los pecados de los padres en los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. O sea que a veces uno no sabe que uno está sembrando en los hijos algo malo. Dice la Biblia que el Señor va a visitar para bien a los hijos de los justos por muchas generaciones. O sea que si los padres fueron rectos, los hijos aprenden la fe, los hijos aprenden la buena voluntad, aprenden la rectitud, aprenden lo que es valioso para Dios. Pero si la casa es mala y lo que se siembra es odio y lo que se siembra es rebeldía y si lo que se siembra son cosas, eso afecta no solo en ese momento, sino que afecta a la vida de esos hijos y afecta la vida de sus nietos y afecta la vida de sus tataranietos. Son como maldiciones hereditarias, no como si la culpa la tuvieran, no, sino porque crecen en ese ambiente y piensan que lo normal es eso. Se dan cuenta y lo aceptan y no lo rechazan, sino que aprueban esas conductas malignas, como si dice, esa vana manera de vivir de los padres, y se van afectando los hijos también. Entonces Dios dice aquí en el 65, versículos 6 y 7, Isaías 65, 6 y 7, vamos a leer. He aquí que escrito está delante de mí, que lo que pasaba, que aquí lo dice desde mucho antes, desde el principio del 65, vamos a ver qué era lo que está escrito delante de Dios. Entonces dice Dios así: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Eso es lo que Pablo usa después en Romanos, como el Señor se revela a los gentiles y en cambio seguía a Israel, Israel se revelaba delante del Señor. Fui hallado de los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, venme aquí, eso es lo que ha hecho con los gentiles Dios, que dice Pablo en Romanos. Y ahora también dice por el Romanos esto con Israel: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde. O sea, haciéndole bien, siempre dando, siempre ayudando, y sin embargo había rebelión. El cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos.
pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira. Note, me provoca a ira. Dios es provocado a ira por su propio pueblo. Sacrificando muertos, o sea, la idolatría, quemando incienso sobre ladrillos, y claro que no es para Dios, sino para demonios, que se quedan en los sepulcros, muchos para comer cadáveres, hacer pactos, y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, que Dios ha prohibido a su pueblo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. No importa lo que Dios dijo, como si no hubiera dicho nada sobre estas cosas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú, pero en ese sentido kadosh, de la malignidad. Kadosh, la palabra de santificación, que también la usan los caballeros kadosh de Satanás, que se apartan, se separan para Satanás. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Oiga, mi furor, el de Dios, fuego que arde todo el día, el fuego del furor divino. Contra eso ya no soporta más. Va a llegar un momento y dice: hasta ahora he guardado silencio, pero voy a gritar como mujer que está de parto. O sea, el Señor mismo se va a enojar. Y es un enojo santo, no es ningún pecado. Hay pecado en algunos enojos, pero hay enojos que no son pecados. Por eso dice Pablo: airaos, pero no pequéis. Hay ciertos enojos que no son pecados, sino que son santa indignación. Y a eso le pasa al Señor mismo. Son fuego en mi furor que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí. Escrito está. O sea, el libro de las obras tiene registrado lo bueno y lo malo de todos los seres humanos. Está escrito lo que hacen. Ocultamente está escrito delante de mí. No callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Daré el pago en su seno. Es terrible, hermano, cuando la cuestión pasa en el interior. Y Dios dice: daré el pago en su seno, porque ellos están provocando a ira, están encendiendo el fuego del enojo hasta que el Señor estalle. ¿Qué dice el Salmo 2? Vamos a leerlo. Si usted no ha leído ese Salmo, marque aquí porque no hemos leído el 7, pero es bueno leer el Salmo 2 para entender un poco esto, porque es que a veces pensamos que el enojo solo es malo. No, hay un enojo santo también, y de ese vamos a leer aquí. De ese habla Pablo: airaos, pero no pequéis. O sea que hay una ira que es pecado, pero hay una que no es pecado, la de Dios, la de la santidad. Entonces dice aquí el Salmo 2: voy a leer desde el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Son versículos también que hablan de Dios. Soportando, y la gente hasta que un momento en que el Señor, por eso se habla del día de la ira de Dios. Dice: hasta el siglo he callado, pero gritaré como la que está de paz. Entonces, dice el Señor eso que acabamos de leer aquí en Isaías: recompensaré y daré el pago en su seno. ¿Cómo le pasó a Satanás? Que dice que Dios sacó fuego de él, de dentro de él,
y lo construyó. Porque pues uno piensa que puede burlarse de Dios y adentro empieza ese querubín, ese está el querubín y uno hacerse el tonto. Llega un punto cuando ahí empieza la esquizofrenia de muchas personas, la escisión, los problemas. Claro que no estoy diciendo que todos son de eso, pero dice aquí, por vuestras iniquidades, dice Yahvé, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. O sea que los hijos y los padres están en lo mismo. Y sobre los collados, dice, los cuales quemaron incienso sobre los montes. Esto es a los espíritus malignos, como si no hubiera Dios. ¿No es una afrenta esto? ¿No es esto una afrenta? Y dice, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Les mediré su obra antigua. La medida. Con la medida que tú mediste, te medirán a ti. Si diste la harina así, la diste apretada, así te la dará también. Es decir, te lo medirán en tu seno. Lo que tú provocaste en tu corazón de Dios, vas a tener que vivirlo en lo íntimo de tu ser. Hay personas que piensan que los dolores físicos son los peores. Yo recuerdo un muchacho a quien evangelizaba en Ciudad del Este, en el Paraguay, y yo le hablaba de la seriedad. Y él me decía, no, pero como no vamos a tener cuerpo allá en el infierno, pues lo que pase con el alma no importa nada, mientras no me duele en el cuerpo. Para él el dolor era si le dolía a la abuela, si se quemaba, si se accidentaba. De hecho, el pobre hombre se accidentó, gracias a Dios no murió, y empezó a enderezarse un poquito. Pero él me decía, no, que el alma, que él pensaba que el alma, pues no le duele a uno nada en el alma. Ya era un muchacho muy joven. A veces son peores los dolores del alma que los físicos. Pero él pensaba que nada, eso en el alma, que si me voy al infierno es solo en el alma, eso no es nada. Si me duele en el cuerpo, me duele algo físico, que él tenía temor a los dolores físicos, pero para él el alma no era nada. La persona no entiende que a veces los dolores del alma son peores que los del cuerpo. Y aquí causaron al Señor todas estas afrentas, estos oprobios, estas humillaciones, al pueblo, estas deshonras. Entonces dice el Señor que se lo iba a medir en su seno. Y Él no quiere que seamos nosotros los que nos venguemos. Él dice, no os venguéis por vosotros mismos, dejadme a mí dar el pago, porque Dios es justo. Dios hará que la persona experimente ella misma lo que provocó en otros, porque uno no entiende hasta que no le pasa a uno. Uno no entiende lo que hizo hasta que no se baja a uno, ¿verdad? Entonces por eso dice acá, yo les mediré su obra antigua en su heik, en su seno. Después de Isaías pasemos a Miqueas, que fue de la época de Isaías. Vamos a Miqueas, después volveremos a otro profeta, pero con Miqueas capítulo 7. Esto también son palabras delicadas, palabras que también habló el Señor Jesús. Miqueas capítulo 7, versículo 5. Miqueas. Pues de Jonás está en Miqueas. 5 desde el versículo, 7 desde el versículo, voy a leerlo desde el 1 para que tengamos el contexto. Siempre el contexto nos amplía más. Ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado. Por eso se le llama el rebusco. Porque el Señor, por ejemplo, le castiga
Miqueas porque rebuscaba demasiado en el pecado de los otros y no en el de él. Entonces dice, ahora van a rebuscarte también a ti. Entonces dice así: estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra. A veces somos tan estrictos con las personas que no les dejamos tener un respirito. El Señor dice que si somos duros, van a ser duros con nosotros. Si no tenemos misericordia, no van a tener de nosotros. Un rebusco, es decir, hasta lo último lo criticaron, lo arrinconaron, mejor dicho, no lo dejaron respirar. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan. O sea, en vez de mirar con misericordia, están mirando a ver dónde le pillan, ¿verdad? Acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande abre el antojo de su alma y lo confirma. ¿No es ese este mundo? El mejor de ellos, imagínense, el mejor, es como el espino. Ay, ay, ay. El más recto, como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, o sea, en ese medio que acaba de escribir, ¿verdad? Ni confiéis en príncipe, de la que duerme a tu lado. Ahí es donde aparece la palabra hey, de la que duerme aún en tu regazo. Otra se duerme en otra cama, ¿verdad? Pero peor todavía, esta por lo menos duerme en su regazo y sin embargo tampoco es confiable. De la que duerme en tu hey, a tu lado, cuídate, no abras la boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Yahvé miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. ¿Qué cosa? El ser humano se queda solo, ni siquiera con los más cercanos. Y ahí es donde aparece la palabra hey, ¿no? De la que duerme en tu regazo, es lo que dice el original, o en tu seno, como venía diciendo en los otros contextos. Aquí lo tradujo la que duerme a tu lado. Cuídate y no abras la boca. Y eso lo dice el Espíritu Santo por medio del profeta Miqueas. No es para menospreciar a las personas, ¿no? Pero es lo que dice Pablo, esa es la realidad humana. Los 3 primeros capítulos de Romanos son el espacio del altar del lavacro de bronce, el espejito del bronce, donde junta Pablo una serie de salmos con frases escogidas. Se hace un salmo de salmos que lo cita en el capítulo 3, donde no hay justo ni hay uno. O sea, lo que es el ser humano en sí mismo no es confiable. No quiere decir que vamos a tratar mal a los hermanos. Dice que el amor todo lo cree, es decir, el amor no quiere estar rebuscando cosas. Amén. Pero el ser humano no es confiable. Solo Dios nos puede hacer confiables, para con Él y para con nosotros. Digámosle a Dios: Señor, hazme confiable para ti, porque yo no soy confiable para nadie. Hazme confiable para ti y para otros, para no hacer mucho daño. Entonces ese es el contexto aquí, cómo aparece esa palabra G, seno, regazo, intimidad, profundidad, en tan variados contextos, ¿verdad, hermano? Oh, sí.
tan útil que es conocer esos contextos, ¿verdad? Para entender muchas cosas, porque nuestra vida está llena de esas cosas. Pero Dios dice que Él es el Rey. Él es la base del altar. Él tomó sobre sí todas las cosas. Ese es el único en quien realmente podemos confiar. Amén. Y descansar, ¿verdad? Entonces esto nos hace entender mucho. Amén. Estamos apenas ya en Jeremías. Me falta solamente mirar en Ezequiel. Vamos a Miqueas, vamos a Jeremías y luego Ezequiel. Jeremías 32, está después de Isaías. Jeremías 32. Vuelve a la palabra Hey. Y vamos a ver aquí el contexto en que el Espíritu la usa en Jeremías. Jeremías 32, versículo 18. Lo voy a leer desde el 17. Este es el último que estamos leyendo, porque lo de Ezequiel ya pues aparece en el capítulo del altar, y aparece también en Ezequiel sin mencionar el rey, pero mencionando cómo el Señor sacó fuego de dentro de Satanás, que lo consumió a Satanás, ¿no? Entonces dice aquí el 32, 17 y 18. Oh Señor Yahvé, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia a millares. Y ahora fíjense cómo dice esta traducción y cómo dice el original hebreo. Haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres, y aquí dice simplemente en sus hijos después de ellos. El original dice castiga la maldad de los padres en el hey de sus hijos después de ellos. Esa frase el traductor no la incluyó, pero el original hebreo dice la maldad de los padres es castigada por Dios en el hey de sus hijos. Si ellos hacen las cosas erradamente, van a estar provocando un problema interior en los hijos. Fíjate que aquí el que fue funcionario de la paz, el alto comisionado de la paz del gobierno de Uribe, un psiquiatra, ¿recuerdan? Luis Carlos Restrepo. Él escribió un libro que me lo regaló Sonita, ¿recuerdan que partió con el Señor? Ella me regaló ese libro. Creo que fue él mismo que se lo regaló a ella. El libro, ¿sabe cómo se llama? El derecho a la ternura. Así se llama el libro de este psiquiatra. Un psiquiatra que justamente lo pusieron tenía que sanar las heridas de Colombia, ¿no? El comisionado de paz para el diálogo con la guerrilla. Y él explicaba en ese libro, ¿no?, cómo esos odios con que muchos nacen, que quieren matar, ametrallar al que sea, y tienen rabia contra todos, es por causa de la ternura que se le negó desde que era niño. Desde que estaba en su casa siempre se le negó la ternura, y lo que provocó fue esos monstruos. ¿Ven? Y entonces aquí justamente dice Dios por Jeremías que hace misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en el seno, en el hey de sus hijos. Esa traducción no lo incluyó, pero está incluido en el rey, en el hey de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Yahvé, Sabaoth es su nombre, grande consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. O sea que nuestras obras todas tienen fruto, o bueno o malo. Dice, nadie puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de nadie. Lo que el hombre sembrar, eso se dará. Entonces es mejor nosotros
perdonar, procurar caminar con el Señor, sembrar una buena semilla, porque recogeremos cuando venga el Señor. Ahí será nuestro galardón. Amén. Aquí, como dice Job, que el hombre es nacido para la aflicción, y que en el mundo, dice también el Señor, tendríamos aflicción, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Es decir, no vivamos solamente motivados por las cosas que nos acontecen en la tierra. Ojalá Dios nos conceda superar todo eso como lo superó Isaac, figura de Cristo, simiente de Abraham, que cargó la leña y le tocaba pagar el pato, y gracias que volvió como resucitado, porque Dios proveyó el cordero. Isaac abrió un pozo de aguas y se lo llenaban de tierra y de polvo, como para herirlo, como para humillarlo, como para deshonrarlo, como que le tenían rabia, lo querían hundir, pero él no se dejaba hundir. Abrió otro pozo y volvían a fluir las aguas, y otra vez se lo volvían a hundir. Varias veces le hicieron lo mismo, tratando de ensuciarle y anegarle el pozo con piedras y suciedades. Y él volvía, abría otro pozo y volvían, y él nunca paró de seguir abriendo pozos hasta que se cansaron de anegarle los pozos, y ya no le pudieron anegar ningún pozo, porque él no paró de abrir el pozo para que fluyan de nuevo las aguas, no dejarse hundir, no dejarse aplastar, no dejarse desanimar, no dejarse destruir. Satanás es eso, él odia, y él siembra eso en corazones humanos, que a veces no entiendes por qué la violencia tan terrible de ese odio, porque no es solo humano, es a través de humanos, pero es de Satanás. Pero no hay que dejarse hundir, hay que seguir cavando el pozo, que sigan fluyendo las aguas, que se nos dé la gracia, que su gracia nos basta. No podemos esperar de los hombres, no podemos hacer las cosas para los hombres no tienen sino con qué frustrarnos y hundir. El único que tiene para darnos vida, sustentarnos, animarnos a hacer las cosas por amor a Él, perdonando todo lo que podamos perdonar. Amén. Aunque nos duela, pues el dolor está ahí porque el hecho se hizo, las heridas están porque el ataque fue verdadero, pero no quedarnos enterrados. Amén. Perdonar, abrir el pozo, que vuelve el agua, y hacerlo por amor a Dios, porque lo que Él hizo por nosotros vale más que todo lo que haga Satanás. Entonces podamos en el hate nuestro, ¿verdad? Descansar en el Señor, y que Él sea nuestra fuente, porque si no podemos esperar la fuente de los seres humanos que nos rodean, que son tan débiles como nosotros, solamente de Dios. Amén. Padre querido, te damos gracias por el llamamiento que tú nos haces a hacer todo por amor a ti. Nosotros hemos fallado, y qué podemos esperar de los demás si son iguales que nosotros, están en la misma arena que nosotros, hechos de la misma debilidad que nosotros. Ayúdanos, Señor, a vencer esto por medio de tu gracia. Permite a tu río de amor incondicional, que no depende de las personas, sino depende de ti, de tu decisión de amar, sin que seas por nosotros amado, así como lo explicaste por la mujer de Oseas. Así pasa contigo, Señor. Pero tú has prevalecido, tu amor ha prevalecido. Las tinieblas no pudieron apagar tu luz, aunque el Señor vivió terribles contradicciones, prevaleció, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a prevalecer a nosotros. Ayúdanos a prevalecer por medio de tu gracia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias.